Eres inmortal. Experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá. Es el nuevo libro de Vicente Merlo, doctor en filosofía, que no es la primera vez, y espero que tampoco sea la última, que visita nuestra casa aquí en Alex Comunica. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Por cierto que Vicente participó hace poco en un congreso donde se abordaba la temática de las experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos de la conciencia, que hay más allá de la muerte. No en vano cuenta además este libro con el prólogo de la doctora Luján Comas, que es toda una pionera de la investigación científica, precisamente de lo que hay detrás de las experiencias cercanas a la muerte, de las ECM, aunque la idea de este libro ya era anterior al congreso. Vicente, ¿tú has tenido alguna ECM, experiencia cercana a la muerte? En estos casos duele confesar, yo no he tenido ¿No has una tenido? ECM, pero desde que me contaron a lo largo de los años 4 o 5 personas, con el entusiasmo con que suelen contarlo y el aire de autenticidad que tenían, me preocupó y he estado investigando un tiempo. ¿Por qué te preocupó? Más que preocuparme, me encandiló, me encantó. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, estoy hablando de hace bastantes años, en los que uno duda todavía, ¿habrá algo después de la muerte? Efectivamente. Entonces, ahí empiezas a pensar que la coincidencia entre tantas personas es sospechosa. Es sospechosa porque se convierte en la experiencia más importante y más maravillosa de sus vidas en muchas ocasiones. Claro, ¿cómo despejar esa idea que algunos tienen de que, bueno, pensar que existe vida más allá de la muerte es algo romántico, es un invento de las religiones para no tener ansiedad? Despejar eso y realmente creer, porque es cierto que existe vida más allá de la muerte, la certeza, ¿no? Es que el método científico, que es una maravilla, ha ido apretando tanto nuestro conocimiento que ha caído en el cientifismo, que consiste en decir, si no está demostrado por el método científico, seguro que no es cierto, o por lo menos no podemos saberlo. No, hombre, no. Hay, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha habido muchas personas que han despertado facultades de conocimiento a las que la ciencia no alcanza, no tiene acceso. Por eso se han contado experiencias cercanas a la muerte como experiencias místicas, como experiencias iniciáticas en todas las culturas, en todas las tradiciones a lo largo de toda la historia. Y yo diría que las ECM son una experiencia mística, auténtica, y una experiencia iniciática. Mística porque están en contacto con el fondo de la realidad, e iniciática porque supone un impulso tan importante en sus vidas que comienza una nueva vida, da inicio a una manera de ser con una transformación personal impresionante. Sí, eso es cierto. Yo que en el programa también he tenido ocasión de entrevistar a muchas personas que han experimentado estas ECM, experiencias cercanas a la muerte. Muchos, la gran mayoría, vuelven con una visión renovada de la vida, más en paz, en plenitud. Personas incluso que desarrollan una suerte de poderes psíquicos, ¿no? La intuición mucho más desarrollada, mucho más aguda, incluso dones como el de la precognición, la mediumnidad, canalización. Pero sí, incluso ha habido casos de personas que han sanado enfermedades de manera espontánea, ¿no? O sea, remisiones espontáneas de la enfermedad después de volver una ECM. Ya hablamos de enfermedades graves como un cáncer o un tumor que desaparece. O sea, la persona vuelve de esa ECM y el cáncer, el tumor, desaparece. Y esto yo no me lo estoy inventando, los casos están allí. La ciencia, sin explicárselo, sí que lo constata, al menos lo documenta. Y dicen, bueno, pues esto ha sido casualidad, o incluso dicen ha sido un error de diagnóstico, quizá nos equivocamos y no era lo que es, ¿no? ¿Cómo se explica eso, Vicente? ¿Cómo se explica eso? Déjame que recuerde que hay dos casos paradigmáticos de sanaciones que antaño se dirían milagrosas y hoy lo dejamos en sorprendentes e inexplicadas. Uno es el del neurocirujano famosísimo estadounidense Eben Alexander, que era defensor de un paradigma materialista, cientificista al uso, y tuvo una experiencia cercana a la muerte impresionante, deslumbrante, que contó primero en una obra y luego desarrolló y explicó muy bien en una segunda, con un título aquí muy acertado, La conciencia infinita. Tenía una meningitis producida por unas bacterias que los médicos ya le habían dicho a la familia probablemente no saldrá con vida, y si sale con vida más valdría que no lo hubiera hecho, porque la disfunción cerebral y psíquica que va a tener es brutal. Para nada
ha continuado más lúcido que nunca. Y el otro caso es el de Anita Moorjani. Son dos libros muy conocidos. Ella tiene un libro fantástico que es Morir para ser yo. Morir, declarada clínicamente muerta, para descubrir su verdadero yo, que sale del cuerpo, como sabemos, en las ECMs, y desde allí ve la realidad de otro modo. ¿Por qué? Pues porque la realidad es mucho más enigmática, misteriosa, rica y fascinante de lo que la ciencia y la mayoría de nosotros cree. Y lo que para la ciencia es una sanación casi imposible, cuando uno toca otros niveles de conciencia y energía, esa sanación es posible. Con todo lo que has investigado, Vicente, lo que tú mismo has experimentado, aunque no hayas tenido directamente una ECM, sí que has meditado mucho, has estado en estados de modificados de la conciencia, ¿no? O despiertos de la conciencia, se los podemos definir así. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? Yo recojo en la tercera parte, tú antes hablabas de 3 partes, en la tercera parte voy más allá de las experiencias cercanas a la muerte y más allá de la muerte, para mostrar que, además me centro, dejo de lado las tradiciones religiosas, porque se nos han contado muchos mitos, muchos cuentos, y entonces me limito a lo que llamo enseñanzas espirituales o esotéricas a veces, contemporáneas. Y la coincidencia entre esas enseñanzas procedentes de fuentes muy distintas, no es que elija un iluminado que diga que, sino que recojo desde hipnoterapeutas célebres como Dolores Cannon o Michael Newton, hasta esoteristas de renombre como Alice Bailey o canalizadores como Rodrigo Bazán u otros. Entonces es sorprendente las coincidencias entre estas enseñanzas que al menos se presentan como procedentes de un conocimiento directo, de una evidencia. La coincidencia entre estas y lo que cuentan los sujetos que han tenido una ECM son asombrosas. Por tanto, yo no diría, está científicamente demostrado que, pero son demasiados testimonios, demasiadas pruebas como para dejarlo ya pasar, porque el método científico no llega a demostrarlo, ¿no? ¿Qué hay más allá? Me preguntabas y no lo he dicho. Pues es que hay tal riqueza de actividades que ni siquiera lo imaginamos. Yo diría que no cambia tanto al principio como la vida aquí, solo que es con un estado de conciencia y una luminosidad extraordinaria. Por ejemplo, aquí hablo de los templos de sanación que existen en la otra parte. ¿Por qué? Porque aunque dejamos el cuerpo físico aquí, lo que muchas veces se llama el cuerpo emocional o astral y el cuerpo mental, nos lo llevamos enterito. Y hay cuerpos astrales y cuerpos mentales que necesitan sanación energética sutil, con música, musicoterapia, con colores, cromoterapia, con seres de luz que están transmitiendo una energía que aquí rara vez conocemos. No solo hay templos de sanación, hay templos de sabiduría, hay zonas de aprendizaje, donde uno o bien puede leer los registros akáshicos y enterarse de sus vidas anteriores o de la historia del planeta, o puede asistir a enseñanzas con maestros muy elevados. Entonces todo esto tiene lugar, por una parte, después de haber aprendido en nuestra trayectoria kármica lo que no hemos llegado a cumplir del todo, y posteriormente para prepararnos para una nueva encarnación. Conforme vamos subiendo de nivel del plano físico con el cuerpo, pasamos al plano emocional o astral, con las emociones, si son los subplanos superiores más sutiles, al plano mental, hasta que el alma, si se permite esta expresión que me sigue costando emplearla, ese sujeto autoconsciente que somos, ese fractal del absoluto del que hemos hablado en otras ocasiones, está viviendo en su propio plano, en lo que nuestro maestro Platón llamaría el mundo suprasensible, el mundo inteligible, el mundo espiritual, el mundo de las ideas. Luego no nos aburriremos allí, no nos aburriremos. ¿Existe algo parecido al infierno? ¿O eso ya es algo? Yo diría cultural? que en casos muy graves el término ya habría que eliminarlo, pero es cierto que quien ha tenido una vida muy densificada, por así decirlo, quien ha transgredido constantemente leyes naturales, elementales, con una violencia, una crueldad, una serie de violaciones, una serie de asesinatos, todo esto ha de purificarse.
¿Y a qué correspondería lo que se ha llamado el infierno y también el purgatorio? Pues esas zonas del bajo astral donde uno está experimentando las emociones caóticas y convulsivas que arrastra consigo. En ese sentido hay una zona donde uno, mientras va purificándose de esas vibraciones no muy armónicas, pues bueno, no se lo pasa tan bien como se lo pasan los que pasan a otro nivel, ¿no? Entonces, si queremos pasárnoslo muy bien, cuando desencarnemos, ya no estemos aquí, ¿qué debemos hacer? Empezar a hacerlo bien aquí. Empezarlo, claro. Entonces, ¿qué decir? Ser buenos. Los Pero pecados, ser bueno, no cometer pecados. No, fíjate la belleza de las experiencias cercanas a la muerte, cuando después del momento estelar, que es el encuentro con esa luz amorosa, ese foco radiante, ese amor incondicional, muchas veces en su presencia hay una retrospección vital, hay una revisión de toda la vida. Y de ahí destaco, porque es fascinante, un fenómeno concreto. Y es el que no solo estoy volviendo a ver, revisando y reviviendo lo que pasé en esa vida, sino que veo cómo afecté a los otros, positiva o negativamente, como si estuviera en ellos, como si fuera ellos. Cuando en una situación revivo el sufrimiento que he infligido a otra persona, lo estoy viendo, pero lo estoy viviendo desde ella, experimentando las emociones y los pensamientos que tuvo en ese momento. Aquí se produce como una especie de surgimiento de una conciencia ética, supraética diría yo, espontánea, que en ese momento te permite comprender la acción que ha sido equivocada y ha creado un karma, que diríamos en Oriente, y las acciones que han sido benéficas, correctas. Aquí hay una comprensión que no tendría nada que ver con las morales particulares condicionadas por cada historia, por cada religión. Eso es fascinante, claro, porque es algo así como encontrar unos valores universales y ver que la violencia en prácticamente en ningún caso, no entremos en posibles excepciones, es una acción correcta. Por tanto, no estaríamos moviéndonos, hay que ser bueno como tal tradición religiosa nos ha dicho, no, es ir descubriendo lo auténtico en nosotros. Lo auténtico. Y lo auténtico de las leyes existentes en sí mismas, el dharma en vez del karma. Me interesa esa idea porque es cierto que la clave es la autenticidad, ¿no? Que ser auténtico es decir, ser uno mismo, ¿no? Auténtico. Definamos eso. ¿Qué es ser auténtico, Vicente? Claro, muchas veces se confunde el ser auténtico con la impulsividad. No, yo soy auténtico, yo hago lo que me gusta, lo que me apetece, lo que me surge. Vale, pero puede surgir de tu infierno astral o de tu egoísmo emocional más cuestionable. Por tanto, ser auténtico, que viene de autos, uno mismo, para ser auténtico hay que estar en contacto con el autos, con el sí mismo, con el fondo de nuestro ser. Entonces puedo ser espontáneamente auténtico. Si no, puedo ser impulsivo, puedo ser reactivo, y es la autenticidad inferior, podríamos decir, ¿no? Una autenticidad de cobre. Ser auténtico es cuando uno ya no sufre tanto, ¿no? Es decir, es un síntoma, ¿no? De que estás en el camino de la autenticidad, que cada vez sufres menos. Como sufres menos, tu vida se densifica menos, o sea, se aligera. Vives una vida más liviana, más ligera. Y eso es lo que hace que al desencarnar, tu espíritu se eleve, espíritu, alma, llámalo como quieras, esa energía, se pueda elevar con mayor facilidad, porque no pesa tanto, no está tan densa. Efectivamente. Es esto, y nos lleva a la idea de descubrir cómo estamos identificados con nuestras emociones y pensamientos, lo que hemos dicho que nos llevamos con nosotros. Entonces la importancia, a mí me gusta decir que la importancia de las ECM no es solo que nos cuentan algo de lo que pasará más allá, es que nos están indicando lo que somos auténticamente de manera más profunda aquí y que podemos y ojalá descubramos aquí y ahora. Ser auténtico es descubrir el autos, el sí mismo que soy, más allá de emociones y pensamientos, y por tanto sabiendo desidentificarme. Es curioso porque en muchas de estas ECM aparece Jesús, ¿no? Siempre, la luz, a ver, hay de todo, ¿no? Pero si buscamos elementos en común, sí,
la luz al final del túnel, ¿no? Que parece que vamos hacia esa luz, que es como un ascenso, y de repente ahí hay una figura antropomórfica. Supongo que el que tenga creencias religiosas cercanas al catolicismo, pues ve Jesús, ¿no? Y pues, los que profesen el hinduismo, pues verán pues a Buda, por ejemplo, ¿no? Sí. Aparece una figura que les dice, incluso pueden ver a su padre o a su madre, ¿no? Un familiar, que viene y les dice, no es tu momento, vuelve. Y esas personas vuelven y vuelven transformadas, eso es cierto, y vuelven transformadas con una visión mucho más clara de las cosas, lo ven todo de una manera mucho más ligera, con menos sufrimiento, dan un nuevo enfoque a su vida y también es cierto que contagian esa nueva energía a los demás. Pero, ¿qué es eso que se encuentran al final del túnel? En forma de Jesús, Buda, papá, mamá, abuelo, abuela, ese espíritu que está ahí que te dice, vuelve, ¿qué es? Suele diferenciarse entre los seres queridos que encuentro, papá, mamá, la abuela, los amigos íntimos, que ocurre en una primera etapa, generalmente inmediatamente después de salir del cuerpo y atravesar ese agujero de gusano, podríamos decir, ese túnel. Distinguir entre cualquier tipo de seres queridos a los que reconozco y me acogen con todo amor y en una atmósfera de paz, y ese enigma último, a mí me gusta llamarlo luz amorosa, que tú preguntas ¿qué es? Y claro, aquí es muy importante ver la necesidad de distinguir entre experiencia e interpretación. Por ejemplo, si yo describo aquella realidad que me ha inundado de paz, de gozo y de amor como una luz amorosa, estoy interpretando poco, una interpretación de bajo nivel. Quizás cuando yo digo he visto al Bodhisattva o al Buda tal, o a Kali o a Krishna, o a Jesús o a Cristo, dos cosas. Una, no estoy negando que estos sean seres, conciencias luminosas que existen en aquel plano, pero estoy diciendo que existan o no, uno suele interpretar lo desconocido con los conceptos que tiene en su mente a mano. Este libro es sin duda un libro que indispensable si queréis entender que hay más allá de la muerte. Eres inmortal. ¿Podemos afirmar eso? Somos inmortales, Vicente. Yo me he atrevido a afirmarlo en el título, sabiendo que es un título provocativo cuando uno no está ya en este ambiente o con cierto convencimiento de que es así, ¿no? Eres inmortal, experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá, de Vicente Merlo, doctor en filosofía, hoy nuestro invitado aquí en Alex Comunica. Vicente, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex.